El tema que vamos a trabajar es división silábica, sílaba tónica y atos y diptongos. Vamos primero a revisar cómo se separan en sílabas las palabras. Recuerden que es la sílaba. El sílaba es la unidad mínima de sonido. Por ejemplo, esta se forma uniendo consonantes más vocales. Las consonantes son la C, la B, la D, la F, la G. Y las vocales, pues ya saben, la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, al unir estas letras, nosotros formamos las sílabas. Entonces, la división silábica consiste en que yo a la palabra la voy a dividir en estructuras llamadas sílabas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues pronuncias y ya los sonidos que sean como independientes, pues los separa. Por ejemplo, tar, ge, te, ro. Bien. La otra es a, gen, da. ¿Ya? La otra, por ejemplo, puede ser bol, sa. Entonces tienes que ir pronunciando para ir detectando cuáles son las sílabas. Ra, pi, do. Esto no creo que se les dificulte tanto porque al final de cuentas es algo que ya sabemos desde pequeños, pues es con la estrategia que nos enseñan a leer. Bien, tenemos palabras, por ejemplo, que no van a necesitar separarse, como por ejemplo mal. Solamente tiene una sílaba. Entonces, lo que sí debemos a lo mejor saber y posiblemente no nos topamos cuando estábamos en la secundaria o en la primaria es que de acuerdo con el número de sílabas que tenga una palabra, la vamos a clasificar en monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. Por ejemplo, esta palabra que es mal, que solamente tiene una sílaba, le vamos a llamar monosílaba, ¿ya? Esta palabra que está acá, que contiene dos sílabas, le vamos a llamar bisílaba. O sea, ¿por qué se llama bisílaba? Porque contiene dos palabras, dos sílabas en su estructura. Esta que tiene tres le vamos a llamar trisílaba. Y esta que tiene más de tres sílabas le vamos a llamar polisílaba. Bien, entonces, la palabra que es monosílaba va a tener en su estructura solamente una sílaba. La que es bisílaba va a tener dos sílabas. La que es trisílaba va a tener tres y la que es polisílaba va a tener más de cuatro. Ahora bien, la bisílaba también es polisílaba, ¿ya? La trisílaba también es polisílaba. Entonces, una palabra que tenga más de dos sílabas es polisílaba, pero específicamente la que tiene dos sílabas es bisílaba y la que tiene tres sílabas es trisílaba. Por ejemplo, aquí, refresco, fresco, ¿ya? Entonces, esta palabra tiene una, dos, tres, entonces su clasificación es trisílaba, ¿bien? Pero a su vez esta palabra también puede ser una polisílaba. Charola tiene cha, ro, la. Tiene tres sílabas, entonces esta es una trisílaba. Por ejemplo, vamos a buscar más palabras por acá. Sal nada más tiene una sílaba, entonces esta es una monosílaba. Entonces, la división silábica es como la que les enseñé ahorita. Aprendes a partir en pedazos la palabra de acuerdo con el número de sílabas que contiene y de acuerdo con el número de sílabas que contenga, se va a clasificar en monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. Las bisílabas, trisílabas son polisílabas también, pero cuando específicamente la palabra tiene dos, es bisílaba y cuando tiene tres es trisílaba. Entonces, de ahí no creo que haya algo complicado. Ahora bien, vamos a trabajar con otra cuestión aquí al momento de separar las palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra cuaderno, por ejemplo, cuaderno, ¿ya? Esta palabra, por ejemplo, presenta una característica. En su estructura tiene dos vocales juntas. Entonces, a veces tenemos que separar las vocales o a veces las tenemos que dejar juntas. Entonces, hay reglas específicas que nos van a indicar cuándo vamos a separar las palabras
cuándo vamos a separar dos vocales que estén juntas o cuándo vamos a dejarlas juntas. Entonces, para eso surge el nuevo término llamado diptongos y hiatos. Bien, el diptongo es la primer estructura que vamos a ver cuando dos vocales están juntas. Entonces, un diptongo nosotros lo vamos a identificar porque es la unión de una vocal fuerte más una vocal débil, o una vocal débil más una fuerte, o la unión de dos vocales débiles. Entonces, esas tres combinaciones, vocal fuerte más débil, vocal débil más fuerte o vocal débil más débil, forman lo que nosotros vamos a llamar diptongo, ¿ya? Los diptongos no se van a separar. Cuando nosotros detectemos un diptongo dentro de una palabra, vamos a dejar el diptongo junto, a menos de que haya que separarlos, porque por pronunciación necesita la vocal débil un acento. Entonces, ese es un tema con el que vamos a culminar el día de hoy, pero por lo pronto, ¿cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. ¿Y cuáles son las vocales débiles? I y la U. Entonces, por definición, un diptongo es una vocal fuerte más una débil, una vocal débil más una fuerte o dos vocales débiles. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa regla, podemos decir que los diptongos son las siguientes uniones. Ahí, AU, EI, EE, EU, IO, OU, IA, IE, IO, UA, WE, WO, U, U. En la primera esta que estamos viendo acá, estamos viendo una vocal fuerte que es la A, más una vocal débil que es la I. Una vocal fuerte que es la A, más una vocal débil que es la U. Vocal fuerte E, vocal débil I. Vocal fuerte E, vocal débil U. Vocal fuerte O, vocal débil I. Vocal fuerte O, vocal débil U. Entonces, esa es la primera, por así decirlo, es la primera estructura de diptongos. La siguiente estructura la vamos a formar por vocal débil más fuerte. La I es una vocal débil, la A es una vocal fuerte. La I es una vocal débil, la E es una vocal fuerte. Y así si seguimos analizando. Y la última forma para formar diptongos es vocal débil más vocal débil. La I y la U forman U, dos vocales débiles, y eso es un diptongo. La U y la I forman un diptongo, dos vocales débiles. Entonces, por regla, los diptongos no deben de separarse a menos que nosotros necesitemos romper esa estructura. Entonces, vamos a aquí a la hoja que hemos estado analizando, vamos a encontrar una serie de palabras. Por ejemplo, cuenta. ¿Cómo lo vamos a dividir? Aquí cuenta tiene dos vocales, bien, dos vocales unidas, que es la U y es la E. Entonces, estas, de alguna forma, la vocal débil es la U y la vocal fuerte, perdón, la vocal débil es la U y la vocal fuerte es la E. Vocal débil la U y vocal fuerte la E, entonces ahí tenemos un diptongo. Por regla, los diptongos no los vamos a separar, entonces quedaría separado de esta forma. Cuenta. Esta estructura, hay un diptongo, es una vocal débil más una fuerte, permanece junto. Es incorrecto que yo, por ejemplo, lo separe de esta forma. Q, en, ta. Esto es incorrecto, ¿por qué? Porque de acuerdo con la regla, la U es una vocal débil, la E es una vocal fuerte, es un diptongo y por regla deben de permanecer juntos. Entonces, la forma correcta es esta que está acá. Bien. Después tenemos la palabra ciudad. Está formado por el diptongo U. La vocal débil es la I. La vocal débil es la E. Entonces tenemos un diptongo formado por dos vocales débiles. Entonces, por regla, los diptongos no se separan. Entonces, ¿cómo quedaría
separado, ciudad. Es incorrecto hacer lo siguiente. Ciudad. Bien, esto es incorrecto. Luego tenemos la palabra causa. El diptongo está formado por cau. Vocal fuerte es la A, vocal débil es la U. Entonces tenemos un diptongo aquí por vocal fuerte más vocal débil. Entonces es un diptongo, por regla no se debe separar y nos queda causa. ¿Ya? Es incorrecto hacerlo de esta forma. Causa. Eso es incorrecto. Entonces, estas formas, las últimas donde dice observación, sería incorrecto. Entonces, el diptongo, de una vez explicado, es una formación que no se va a separar y es una formación de vocal fuerte más débil más fuerte, vocal débil más débil. Tienen que aprenderse cuáles son las vocales débiles y cuáles son las fuertes. Bien. Ahora vamos con la siguiente característica de unión de vocales. Tenemos los hiatos. Los hiatos se refieren a la unión de dos vocales fuertes. Las vocales fuertes son A, E, O. ¿Ya? Esas son las vocales fuertes. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la unión de vocales fuertes, vamos a formar los famosos hiatos. Y las combinaciones que nosotros podemos obtener de los hiatos son AE, AO, EA, EO, AO, OE, EE, OO. Esas son las combinaciones. Por ejemplo, leer sería un ejemplo donde tenemos dos letras juntos. Por ejemplo, zoológico, ¿ya? Sería otro ejemplo de palabras que tienen unidas dos O, ¿ya? Digo, se los aclaro porque sí existen. Entonces, la observación de los hiatos es la siguiente. Los hiatos se van a separar. Cuando nosotros tengamos dos vocales fuertes, vamos a separar, ¿ya? Entonces, yéndonos a nuestro ejercicio que hemos estado haciendo en el Word, tenemos las siguientes palabras. Estéreo. Aquí tenemos un hiato formado por la E y la O. La E es una vocal fuerte, la O es una vocal fuerte, entonces por regla quedaría separado. Es, T, T, así quedaría separado la palabra estéreo. Es incorrecto, es T-reo. Esto es incorrecto, ¿por qué es incorrecto? Porque tenemos dos vocales fuertes, eso forman un hiato y por regla los hiatos deben de ir separados. Bien, tenemos la siguiente palabra aérea. Tenemos la E y tenemos la dos vocales fuertes. Por regla tenemos que separar. Entonces nos quedaría A, R, A. ¿Ya? Área. Entonces aquí nos quedaría separado de esta forma. Entonces, los diptongos se permanecen juntos. Los hiatos, que son la unión de dos vocales fuertes, vamos a separar las palabras. Bien. Ahora, vamos con un último ejercicio, explicar que cuándo se rompe el diptongo, ¿ya? Tenemos palabras como, por ejemplo, maíz, ¿ya? Maíz tiene un diptongo formado por la A y tiene un diptongo formado por la I, vocal fuerte más vocal débil. Entonces, no podemos pronunciar maíz, maíz. Hay palabras que vamos a tener que pronunciar que tengan la estructura del diptongo para detectar si necesitan un acento. Por ejemplo, la palabra maíz es incorrecta su pronunciación. Su pronunciación correcta es maíz. ¿Qué pasa con esta pronunciación? Que la I está sonando fuerte. Entonces, cuando necesitemos romper un diptongo porque la vocal débil necesita pronunciarse con fuerza, vamos a colocar un acento. Por ejemplo, en el ejemplo que les pongo, maíz, maíz no tiene acento y como no tiene acento, se pronuncia maíz. La pronunciación correcta de maíz es maíz.
Entonces, ¿dónde necesita el acento? Lo necesita en la I. Entonces, ahí ya estamos rompiendo el diptongo. Ahora, cuando nosotros le colocamos un acento a una vocal débil, en automático la estamos convirtiendo en vocal fuerte. Eso quiere decir que esta A es una vocal fuerte, esta I es una vocal fuerte, pero porque le colocamos el acento. Entonces, ya tenemos dos vocales fuertes aquí. La I se volvió fuerte porque tiene un acento. Entonces, ya dejó de ser diptongo y pasa a ser hiato por ruptura de diptongo. O sea, es un diptongo que se rompió y cuando se rompió, al colocarle un acento a la vocal débil, pasa a ser hiato. Entonces, la separación correcta de esta palabra sería ma, is. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la palabra Raúl. Raúl, Raúl. Se pronunciaría, tenemos una vocal fuerte que es la A y una vocal débil que es la U. Bien, entonces, la característica de esta es que no se dice Raúl, se dice Raúl. Entonces, eso quiere decir que Raúl necesita un acento en donde, en la U, y tengo que romper el diptongo al colocarle un acento en la vocal débil. Ra, así quedaría escrita de forma correcta, ¿no? Entonces, ya al separar, como tenemos una U con vocal, esa U pasa a ser vocal fuerte. Entonces, ese diptongo que se rompió pasa a ser un hiato. Y la forma de separarlo sería de esta forma. Son como las cosas que tenemos que cuidar al momento de separar sílabas. Bien. Y por último, vamos a identificar la sílaba tónica. La sílaba tónica es la sílaba que suena más fuerte en todas las palabras. Tú empiezas a pronunciar y te vas a dar cuenta que hay una palabra que suena más, una sílaba que suena más fuerte que todas. Entonces, a esa sílaba que suena más fuerte que todas, le vamos a llamar sílaba tónica. Por ejemplo, tarjetero, la sílaba tónica es la T. Agenda, la sílaba tónica es gen. Refresco, la sílaba tónica es fres. Charola, la sílaba tónica es ro. Bolsa, la sílaba tónica es bol. Rápido, las palabras que tienen acento, en donde está el acento, ahí es la sílaba tónica. Por ejemplo, rápido tiene acento en ra, entonces como ahí está el acento, pues esa es la sílaba tónica. Por ejemplo, exámenes, su sílaba tónica es sa. Por acá se los pongo porque es sa su sílaba tónica, porque ahí está el acento. Entonces, las palabras que se acentúen en donde está el acento y es la sílaba tónica. Las que no se acentúen, sí se la tienes que buscar, pues pronunciando. Por ejemplo, admiradores. Entonces, admiradores, la sílaba tónica es do. Entonces, la sílaba tónica es la sílaba que más suena dentro de una palabra. Bien, esa es la sílaba tónica. Al momento de separar, pues ustedes tienen que tomar en cuenta los datos. Por ejemplo, la palabra aérea, la sílaba tónica está en A porque ahí hay un acento. En la palabra estéreo, bueno, aquí debería haber un acento, pero no se lo puse. Entonces el acento está, la sílaba tónica está en T. Causa, la sílaba tónica está en cau. Ciudad, la sílaba tónica está en dat. Entonces, la sílaba tónica es la sílaba que va a sonar más fuerte en una palabra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de actividad? Les voy a mandar un documento similar a este. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Escuchen con atención. Van a separar en sílaba las palabras. Bien, van a separar en sílaba las palabras, así como lo hizo al principio. Luego, con un color o con un círculo, ustedes van a colocar dónde está la sílaba tónica. Supongamos que yo digo, bueno, aquí está la sílaba tónica, pues subrayo esa sílaba con amarillo o con algún color. Por ejemplo, aquí charola, ahí está la sílaba tónica, subrayo
para que yo vea que la palabra está dividida en sílabas, pero con un color o con un círculo o con una raya, yo señalo dónde está la sílaba tónica y en esta parte de clasificación, ustedes van a poner, si tiene una sílaba la palabra, es monosílaba, si tiene dos es bisílaba, si tiene tres es trisílaba, si tiene cuatro es polisílaba. ¿Ya? Eso vamos a hacer en la primera parte. En esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en la segunda tabla vamos a trabajar con los diptongos y los hiatos. Van a ver algunas palabras que ustedes necesiten romper el diptongo. Por ejemplo, tenemos la palabra país, país. Empieza a pronunciar país. ¿Es país o es país? Ah, no, pues la palabra correcta es país. Entonces eso quiere decir que necesitamos una I, necesitamos colocarle el acento a la I. Y en esta parte de acá dice división silábica, ya divides la palabra con todo y el acento siempre y cuando lo necesite. Por ejemplo, país. ¿Por qué separé aquí? Porque al momento de colocarle el acento a la I, lo convertí en vocal fuerte. Bien, y tenemos una vocal fuerte acá, entonces esto es un hiato. Y los hiatos deben separarse. Entonces, en esta parte donde dice observación, van a poner, por ejemplo, hiato por ruptura de diptongo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la palabra aluminio. Aluminio. Pues no siento que necesite acento, entonces esta palabra está escrita de forma correcta, entonces la vuelvo a poner acá. Aluminio, separo en sílabas. A, lu, mi, nio. Y esto es un diptongo, porque el diptongo está en esta parte de acá. Entonces la observación de esta palabra sería diptongo. ¿Ya? Luego, ciencia, ciencia, ciencia. No necesita acento, entonces la vuelvo a repetir porque está bien escrita. Al dividir sería 100. Tenemos un primer diptongo formado por la I y la E y luego tenemos otro por la I y la A. Ciencia. ¿Cuál es la observación de esta palabra? Que es un diptongo, o sea, tiene en su estructura un diptongo. Por ejemplo, la palabra raíz. Raíz, ¿es raíz o es raíz? Ah, es raíz, entonces significa que le tengo que poner un acento a la I para romper diptongo. Entonces, al momento de separar, como a la I ya le coloqué un acento, la convierto en vocal fuerte, entonces sería ra, is, y aquí la observación sería hiato por ruptura de diptongo. Bien, por ejemplo, tenemos la siguiente palabra, camaleón. Camaleón. Ah, pues sí está bien escrita. Bien. Entonces, al momento de separar me doy cuenta que aquí hay un hiato. ¿Y qué dice la regla de los hiatos? Pues tenemos que separarlo. Entonces, ca, ma, le, on. Entonces aquí la observación sería hiato. ¿Ya? Y así van a hacer por todas esas, van a pronunciar en donde haya que romper diptongos. La tarea la van a entregar para el día miércoles de esta semana.